Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra bendita. Señor, para siempre es tu misericordia y ahora pedimos que vengas ahora a redarguir, a hablarnos. Señor, trae sabiduría de lo alto, la unción del Todopoderoso sobre nuestra vida ahora, Señor. Que nuestros oídos espirituales estén atentos a tu voz. Danos, Señor, visión de ti en esta hora. Bendícenos, oh Espíritu Santo, ahora, úngenos. Queremos recibir de ti en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su asiento, hermano, tenga su Biblia abierta en el libro de Isaías. Isaías capítulo 57. Vamos a ver y tendremos como central este texto, pero vamos a ver algunos otros. Isaías 57, verso 15. Dios está con nosotros, amén. ¿Cuántos creen que Dios está por nosotros? Yo creo Él está con nosotros y está por nosotros, amén. Está el Dios Todopoderoso, amén. Isaías 57, versículo 15, la Biblia dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire ese texto tremendo y vamos a remarcar en nuestro corazón este texto. Él habita en la altura y la santidad. Antes de avanzar quisiera definir un momento brevemente lo que significa santidad. El primer significado de santo, siempre hablamos que es estar separado. Ahora viene de la antigua palabra cuyo significado es cortar o separar. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, básicamente significa, un poquito leyendo este texto, que Dios está trascendentalmente separado. Si usted analiza este versículo, véalo una y otra vez. Está tan por encima, dice este texto, ¿sí? Y tan lejos de nosotros que pareciera que fuera totalmente extraño para nosotros. Si leemos este texto una y otra vez, es imposible casi llegar a esa santidad, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad. ¿Qué significará esto? Y cuyo nombre es el Santo. Y dice él: yo habito en la altura y la santidad. Pero después dice: y con el quebrantado de corazón, está diciendo. Así que vamos a tratar de ver juntos un poquito lo que nos está hablando este texto y otros textos acerca de la santidad. Pero por lo pronto vemos que está tan alto, está trascendentalmente alto, separado, así dice el texto. Entonces, ser santo es ser otro, es ser diferente, eso es santidad. Es ser de una forma especial. Y este significado de la palabra santo se utiliza también en cuanto a lo que se aplica a las cosas terrenales, que es lo que nosotros más podemos manejar. También es aplicable porque dice y fíjese ese y con el quebrantado, ahí ya nos lleva a lo que es terrenal. Entonces,
Ser santo, de acuerdo, leemos aquí, es ser moralmente puro. Hay otros textos, por ejemplo, si leemos 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 y otros salmos, pero no me quiero apartar de este versículo para que podamos ver y entender lo que está diciéndonos el Señor se manifestó y dice, yo habito la eternidad. Es diferente, es alguien que es otro, es diferente, es el gran otro, que habita la eternidad y está muy alto, está en la altura, así. Entonces, cuando lo traemos a nuestra vida terrena, decimos, ser santo es entonces moralmente puro. Entonces, esto ya lo podemos entender un poco más. Cuando las cosas son hechas santas, cuando son consagradas, se apartan en pureza. Cuando hablamos de pureza, es parte de la santidad, es parte. Pero santo es más que pureza. La pureza va juntamente con la santidad. Es más, es como un ingrediente de la santidad, la pureza. Entonces tenemos que recordar, hermano, la idea de lo santo, que esto, el santo, nunca está por sobre lo que es la pureza. Por ejemplo, cuando hablamos de la pureza de corazón, es una parte de lo que significa santidad. Vamos a ver un texto en la Biblia que habla acerca de esto, Salmo 24, versículo 3 al 5. Tenga usted Salmo 24, está ahí. Bendito sea el Señor. ¿Lo tiene? Verso 3 al 5 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Mire ese texto. ¿Lo está viendo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Mire, está definiendo. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que invocan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. El quebrantado, dice, tal es la generación de los que buscan tu rostro. Tiene esa característica de santidad y dentro de esa santidad tiene pureza de corazón, pureza de mente, pureza de labios. Para Dios ser santo entonces es serlo en relación con cada uno de los aspectos de la naturaleza, que tiene que ver con su naturaleza y su carácter. Cuando hablamos del carácter de Dios y decimos que los atributos de Dios, y decimos, Él es amor, Él es misericordia, Él es justicia, Él es paz, Él es benignidad, Él es todo eso. Pero la realidad es que decimos que ese espíritu de amor, ese espíritu de justicia, ese espíritu de misericordia, de gracia, cada una de estas palabras santa es aplicada a Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de atributos de Dios, que Él es amor santo, es justicia santa, es misericordia santa, es gracia santa, es Espíritu Santo.
cada uno de sus atributos está dentro de ese contexto de santidad. Nosotros podemos hablar de amor, de misericordia, de benignidad, pero debería ser tocado por esa santidad. Debe ser el amor que nosotros tenemos, amor natural, cortado para venir a ser santo. Amor santo. Justicia santa. Misericordia santo. Ese es Dios. Él es santo. Santo, santo. Por lo tanto, su amor es santo. Su justicia es santa. Su misericordia es santa. Su gracia es santo. Santo. Él habita la eternidad y Él habita la santidad. Santo, santo, santo. Cuando se refiere a la santidad de Dios, es la única vez que repite por 3 veces, santo, 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 para definir lo que significa su santidad. Santo, apartado, es diferente. Amén. Entonces, cuán importante es la santidad ahora si pensamos en nosotros. Y déjeme mostrarle algunos ejemplos. La importancia de la santidad para nosotros. Si vemos en Moisés, podemos leer en Números, capítulo 20, del 1 al 13, capítulo 27, del 12 al 14. Se los doy al texto, usted después en su casa los lee. Amén. Pero quiero relatar rápidamente lo que ocurrió con aquel hombre de Dios, Moisés. ¿Quién no ha perdido los estribos o se le fue el temperamento por algo menor o algo diferente de lo que le pasó a Moisés? Cuando el pueblo vino sobre él con murmuración, con enojo, y él entonces y con reclamándole, pero mejor estábamos allá, mira ahora, estábamos muriendo en el desierto. Faltaba agua y dice que él golpea la peña, esa acción. ¿Vieron? Golpea la peña. Y por esa causa, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Por esa causa. Cuando ya estaba al punto de poder alcanzar ese objetivo que estuvo en su corazón durante toda su vida de parte de Dios. Porque Dios puso en el corazón de este hombre este desafío de sacar ese pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida. Y él era parte de ese pueblo. Pero Dios lo puso a conducir a ese pueblo. Dios le dio las leyes para ese pueblo. Dios le dio la directiva para ese pueblo y para nosotros hoy. Dios le dio a Moisés. Por eso decimos Moisés, el legislador. Dios se la da a Moisés. Pero en un momento, vez tras vez, el pueblo son personas. Personas. Y las personas un día están contentos, otro día están volados y otro día están insatisfechos y otro día y así. Y ese era el pueblo. Pero él los estaba llevando a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había establecido, una tierra que fluía la leche y la miel, una tierra bendita. Dios los estaba llevando a la completa libertad. Pero sin embargo, en un momento se enojaron con Moisés, renegaron de todo lo que Dios les había dado. Se enojan con Moisés y Moisés, cansado
de escuchar este pueblo renegando de Dios, no teniendo en cuenta todo lo que Dios les había dado, golpea la piedra. Y ese accionar de Moisés le significa que él no puede entrar a la tierra prometida. Moisés nunca estuvo en la tierra a la que ya estaba casi cerca, estaba para alcanzar. ¿Sabe cuál ha sido el problema? ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros tenemos reacciones por cosas mínimas? Y reaccionamos no golpeando la piedra, peor todavía. Porque lo que Dios le dijo y lo registró para nosotros en Números, vamos a verlo, Números capítulo 20, vea conmigo, Números, Éxodo, Levítico, Número 20, 12. Mire lo que dice ahí. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Esta expresión dice que Moisés, por su transgresión, se dice que Dios se santificó en ellos. Entonces no fue como muchas veces decimos, ay, lo que hizo, se enojó, golpeó la piedra. No, hermano, es mucho más, fue mucho más que eso. Golpear la piedra fue una desobediencia de parte de Moisés. Yo quisiera que en esta noche nosotros podamos pensar en nosotros mismos. ¿Cuántas veces tenemos reacciones y golpeamos en desobediencia de lo que Dios ha establecido? ¿Qué pasó con Moisés? No siguió las instrucciones de Dios. Si leemos cada una de las veces que Dios dirige al pueblo y da a Moisés instrucciones precisas. Entonces, el problema que tuvo aquí Moisés fue que desobedeció a las instrucciones precisas que Dios le había dado. Dios también, leyendo este versículo, lo entiende como un acto de incredulidad. Y es muy severo el Señor cuando tenemos corazón incrédulo, y quiero hacer énfasis en esto. Desobediencia e incredulidad. La desobediencia fácilmente te va a llevar a la incredulidad. No vas a creer, porque has desobedecido las instrucciones que Dios ya ha establecido. Cuando abres la Biblia, Dios da instrucciones específicas y precisas a nuestra vida como hijos de Dios. Y le había dado a Moisés instrucciones precisas. Ahora, ante esa desobediencia y ante esa incredulidad, el Señor se santifica a sí mismo. ¿Cómo? No vas a entrar a esa tierra, porque yo habito la eternidad y soy santo. Mi palabra es santa. No creíste a mi palabra. No creíste a mis instrucciones. No obedeciste a mi palabra. Él es santo. Si yo no creo a la palabra de Dios, estoy en un problema. Si yo desobedezco a las instrucciones que Dios ya ha establecido, estoy en un problema.
estoy fuera de esa santidad de Dios. La raíz del pecado, hermano, fue justamente la irreverencia. Y esta entonces la causa de la desobediencia. Y esto le pasó a Moisés. La ira que tuvo Moisés con el pueblo sobrepasó su temor de Dios. Porque santidad es temor de Dios, temor reverente. Y la ira de Moisés sobrepasó el temor de Dios. El temor de Dios debía haber superado su ira. Por eso dice que no se ponga el sol sobre tu enojo y va, el Señor ya dio instrucciones precisas cómo tenemos que conducirnos en nuestra vida santa. Cuando la ira sobrepasa el temor de Dios, estamos en un serio problema. Moisés tuvo ira y esa ira sobrepasó su reverencia a Dios y su temor de Dios. Entonces, hermano, fue separado y Dios consideró a este Moisés como un acto de irreverencia a su santidad. Volvemos a Isaías, tenga otra vez ahí Isaías 57, verso 15. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si usted está en ira y deja de lado el temor de Dios, usted no está quebrantado de corazón. Usted no tiene humildad de espíritu. Usted está en ira. Es lo que pasó con Moisés. El gran Moisés tuvo en los últimos momentos de su vida, toda su vida, obedeció a Dios. Era amigo de Dios. Él estaba cara a cara con Dios. En el monte alto, en el monte santo, se convirtió aquel monte en un monte santo, porque Dios estuvo con Moisés. Dios habló con Moisés, Dios les dio instrucciones, su palabra, su directiva, dijimos que son santas. Y acá Moisés, en los últimos tiempos de su vida, la ira sobrepasó la reverencia y el temor a Dios. Revisemos cómo estamos, hermanos, en nuestra vida. Revisemos. Es fundamental la santidad, hermano, porque usted puede contar cuentos extraordinarios. Usted puede creer que está haciendo hazañas. A los 70 vinieron contentos. Señor, echamos fuera demonios. Dice, escúcheme, pónganse contentos que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, tenemos que tener reverencia y temor de Dios en nuestro corazón. Vamos a ver otro caso. Estoy contándoselos porque si no tenemos que leer, pero en 2 Samuel capítulo 6, del versículo 1 al 11, verso 6, verso 2, más o menos por ahí está la historia de Usa y la santidad de Dios. Cuando estaban llevando el arca estaba por caer, se volvían triunfantes y ahí va David y estaba Usa. Alguien que estaba con David. David amaba a Usa.
Ellos estaban trayendo el arca que había estado fuera del pueblo, el arca tan importante. Y ahí traían el arca. En un momento el arca se trastabillan y como que el arca se va a caer. Y Usa intenta acomodar, sostener el arca y muere. Y uno dice, David se enojó con Dios. ¿Por qué había sido tan severo con este hombre? ¿Qué hizo? Si hizo algo bueno, intentó sostener el arca. ¿Cómo puede ser? Pero Dios, yo creo que David pudiese haber dicho, pero Dios, es que no te puedo entender. ¿No te pasa? ¿No te pasa? ¿Cuántas veces decimos, pero Dios, no te puedo entender? Si es un hombre bueno, si ama a Dios, te ama, Señor. ¿Cómo es posible? Digo, Él es santo. Habita la eternidad, habita la altura, está por sobre todo. Pero Dios, David, que hablaba con su Señor, ¿cómo es posible? ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué mal hizo para que muera al instante? ¿Por qué fue tan severo con Usa? La verdad que al parecer David había olvidado las instrucciones que Dios ya había establecido en la ley con respecto a cómo se debía transportar el arca de Dios. ¿Y cuántas personas antes de Usa murieron por no hacer las cosas como debían hacerlas? Entonces, solo después David, que tuvo un breve momento de enojo con Dios, luego de reflexionar, recuerda las instrucciones precisas que Dios había dado para transportar el arca, que pertenecen a la santidad de Dios. Y ahí estaba. Lean ustedes después 2 Samuel, allí capítulo 6, verso 7, cómo Usa muere. ¿Por qué muere? Por su irreverencia, por su falta de temor a esas instrucciones santas de Dios. Hermano, cuando abrimos la palabra, cuando leemos la palabra de Dios, cada vez que es leída y explicada la palabra de Dios, son instrucciones de parte de Dios para nuestra vida. Son santas. Su palabra es santa. Usa olvidó las instrucciones precisas que Dios había dado para la transportación del arca. Y en un momento parece querer ayudar a Dios. Locura. ¿Cuántas veces nosotros ante situaciones apremiantes en nuestra vida queremos ayudar a Dios y nos metemos en problemas? Cuando Dios ya ha dado su palabra que es santa, ha dado instrucciones de cómo conducirnos, son santas. Pero nosotros queremos poner de nuestra naturaleza en esa santidad de Dios, morimos instantáneamente. No se puede, no podemos mezclar la naturaleza caída, hermano, la naturaleza carnal con la santidad de Dios. No es lo que me parece, es lo que Él dice y punto. Y punto. Su palabra es santa. Lea una vez más este texto ahí con su mirada. Tenemos que recordar constantemente, hermanos,
su santidad y ser reverente hacia Él, lo que se manifiesta por medio de la obediencia a sus instrucciones y mandamientos. Amén. Vamos a ver Isaías y la santidad de Dios. Estamos leyendo Isaías. Pero vamos a ver Isaías capítulo 6 ahora. Ahí tenemos Isaías capítulo 6. Ahí está que tenemos visión y llamamiento de Isaías, del 1 al 10. El ministerio de Isaías inicia desde el punto de vista humano, desde nuestra mirada, en la peor época posible. Ahí se comienza el desarrollo de este profeta Isaías. En el momento más terrible. Ahí comienza y vea todo lo que dice este relato. Dice que y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. En momentos tan difíciles, Isaías se para y dice, heme aquí, envíame a mí. Sin embargo, su ministerio no sería considerado, hermano, no sería considerado ni sería considerado exitoso. Él y su mensaje, tanto la persona del profeta como su mensaje serían rechazados. Si usted lee, va a encontrar. Entonces, ¿qué necesitó Isaías para tener una perspectiva apropiada y resistencia para perseverar en esos duros momentos? Una perspectiva apropiada y resistencia para perseverar en la lucha, en la dificultad. Diga conmigo, tengo que tener una perspectiva adecuada y una resistencia para perseverar en los momentos de crisis. Y Dios estaba trabajando con Isaías en este aspecto, porque sabía lo que iba a vivir Isaías como profeta y trayendo la palabra del Señor. Él tenía que resistir a ese combate. Entonces Dios estaba tratando con él. Entonces la respuesta fue una visión de la santidad de Dios, que es lo que tiene Isaías si usted sigue leyendo. Lo que le entregó Dios fue una visión dramática de su santidad. Es impresionante. Lea con detalle esos versículos. La visión de la santidad de Dios entonces le hizo ver su pecado al máximo, su pecado y el de su pueblo, quebrantarse en la presencia del Señor. Amén. Y yo creo, si Dios era santo, Isaías tenía plena conciencia ahora de que él era pecador, él no lo era, que él no era santo. Y entonces Isaías confiesa su pecado y el pecado de su pueblo. Cuando se encontró con la santidad de Dios, cuando tiene esa experiencia tan terminante en su vida, dice, yo no soy santo. A veces, hermanos, nosotros decimos, yo soy santo. Pero cuando se encontró Isaías con la santidad de Dios, dice, ay de mí, ay de mí. Yo que me creo que soy perfecto,
que me creo que soy bueno, yo que me creo que soy santo. Así era Isaías. Pero cuando se encontró con la tremenda santidad de Dios, cae quebrantado delante de Dios y reconoce su pecado. Hermano, cuando nos enfrentamos, nos vemos enfrentados con la santidad de Dios, ahí reconocemos realmente quiénes somos, nuestro pecado y el pecado del pueblo. Ahí vemos, ay, Señor mío. Juan en el Apocalipsis, cuando esa tremenda visión, capítulo 1, de la santidad de Dios, cae como muerto. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Él habita en la eternidad. Vuelva a leer ese texto de Isaías. Él es el santo, 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 santo. Hermano, cuando estamos frente a esa santidad, el pecado se hace evidente en nuestra vida. ¿Y qué le está diciendo que le pone en la boca? Dice que la maldad está en sus labios. Ah, Isaías, si este hombre era santo. ¿Cuántas veces pensamos de nosotros mismos? Pero estamos más allá. Pero qué bárbaro lo que enseñamos, lo que decimos. Yo oro, yo hablo con Dios. Pero acá Isaías, este hombre de Dios, cuando se confronta con la santidad de Dios, cae reconociendo su pecado, pero también se da cuenta que sus labios están inmundos. Y Dios entonces trata con sus labios y la sanidad de Isaías va directo a sus labios, su boca, sus dichos. Yo creo que Dios quería que esa visión de su santidad tuviera un gran impacto en lo que Isaías diría y cómo lo diría. Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver ahí, ya voy terminando, hermanos. Apocalipsis capítulo 1, ¿usted está ahí? Amén. Capítulo 1, verso 19. Vamos a ver ahí. Tremendo. Creo que Dios, como digo, lo confronta y dice que Isaías diría, y en cómo lo diría. Escribe lo que has visto, le dice a Juan, una experiencia similar, y las que son y las que han de ser después de estas. Le da instrucciones precisas. Mire, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Luego termina diciendo, no agregues ni quites nada, porque esta es sellado por Dios. Palabra santa, es de Dios. Entonces, con Isaías tuvo que trabajar para asegurarse que el mensaje iba a ser transmitido tal cual. Isaías debía servir como profeta en un día en que su mensaje sería rechazado y resistido. Él tenía que seguir siendo el mensajero de Dios, aunque la palabra no era linda a los oídos de los oyentes. Él tenía que ser fiel a lo que Dios hablaría con él y lo que él tenía que transmitir. Entonces Dios limpia sus labios porque su palabra es santa. Y se aseguraba el Señor que ante las dificultades, ante los rechazos, Isaías no claudicaría.
Hermano, la disposición del hombre al pecado es evitar el dolor. Se lo hicieron al Señor Jesús. Y la persecución. Y así alterar, si es posible, la palabra de Dios. Y es lo que nos pasa, es lo que nos ocurre. Más de una vez, por las dificultades, por el dolor, que intentamos alterar la palabra de Dios, el mensaje, el método de Dios manifestado a Isaías en su santidad. Y estaba en esa manifestación de la santidad, estaba motivándolo a ser fiel a su llamado y al mensaje que se le iba a entregar a Isaías. Quiero decirle, Isaías, gracias a Dios, nunca perdió la visión de aquel a quien servía y a quien le debía tanto, al Señor. Tenía temor de Dios. Y hermano, la gloria de su mensaje y de su ministerio estaba en aquel quien se lo dio, no en él, sino en aquel que se lo dio. Isaías, el gran profeta de Dios, que trajo la palabra de Dios para ese momento y para hoy a nosotros, en tiempos de grandes dificultades y oposición. Pero Dios trabajó con Isaías, lo confrontó con su santidad. Y termino diciendo, la santidad de Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Isaías capítulo 9 habla de quién es Jesucristo, el enviado. Él es el Dios con nosotros. Pero también el Padre estaba con Jesús y estaría mirando y estaría observando. Y ahí estaban los que le dijeron, si eres hijo de Dios, te puedes bajar de la cruz. Él lo podría haber hecho. Pero ese no era el propósito, él tenía que ir a la cruz, porque cuando él muere y él resucita, hermano, tiene un alcance que nunca jamás hubiese tenido si él se bajaba de la cruz. ¿Me está escuchando, hermano? Entonces, ¿cuál fue el acto más grande? ¿Bajar de la cruz o morir en la cruz y luego resucitar? ¿Cuál fue el acto más grande? ¿Bajarse de la cruz o levantarse de la tumba? ¿Cuál fue? Jesús, hermano, hizo lo más grande. Y muchos le creyeron. Y aún muchos santos, cuando Él se levantó de la muerte, resucitaron como señal de que esa palabra es santa, es irrevocable y no se mueve. Un día resucitaremos con Cristo en gloria. Aleluya, hermano. El Jesucristo, el Santo Santo, el Jesucristo que hoy habita en la eternidad, en la santidad de Dios. Porque por eso Él alcanzó santidad. Él es santo, santo, santo. Él es el Dios con nosotros. Juan estuvo recostado en el pecho del Señor Jesús. Él había conocido al Señor Jesús aquí en la tierra. Pero ahora en esa visión de su santidad cae delante de Él como muerto, ¿sí? Porque la santidad del Señor lo sobrepasa. Aleluya. Y quiero decir, hermano, que la santidad de Dios, su santidad y su gloria, está hoy siendo
manifestada en medio de la iglesia. La santidad de Dios en la iglesia es importantísimo, hermano. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles y vemos el tremendo problema que surgió con Ananías y Zafira cuando aquellos cristianos se decían cristianos y actuaban como paganos. Y hermanos, revisemos nuestra vida si nos decimos cristianos, pero actuamos como paganos. Ante la santidad que estaba en aquellos hombres, porque el Señor estaba con ellos, caen muertos. La iglesia no debería reconocer a aquellos que son cristianos y actúan como paganos. Hermano, porque un día vamos a dar cuentas. Hay tantos textos, Romanos capítulo 14, verso 12, Mateo capítulo 12, verso 36, tantos textos que nos hablan que habremos de dar cuenta en la presencia de Dios. Hermano, la santidad de Dios debería gobernar nuestro pensamiento y nuestra autoestima. Estamos muy interesados en la autoestima. Y creo que nuestra orientación está muy equivocada, hermano. No es que vamos a Cristo para sentirnos mejor con nosotros mismos. Dios añade todo lo que te hace falta. Pero hermano, vamos a Dios para caer delante de su santidad en humillación y contemplar su santidad, y esa santidad sanará nuestra vida. Nuestro corazón debería estar lleno de gratitud y alabanza y honrarlo al santo, a la santidad de Dios, honrar y dar gloria al santo, santo, santo Dios Todopoderoso. Aleluya. Hermano, la respuesta a la santidad de Dios es la reverencia, o sea, el temor de Dios y la obediencia. Esa es la consecuencia. El Señor es santo, santo. Y termino, hermano, diciendo, ¿sabe que en estos días, quiero decir algo antes, en estos días he estado revisando los tiempos de la iglesia, o sea, las distintas etapas, la historia de la iglesia, y encuentro y comprendo cuando veo la historia de la iglesia que los reavivamientos, porque hubieron avivamientos en el siglo XVII, hubieron 1700, 1800, 1900, en estos tiempos siempre está el reavivamiento. El Señor vuelve una y otra vez sobre su iglesia para avivarla. Es como que te apantalla para que las piedras vuelvan a arder. ¿Vio cuando usted hace el asado? ¿Ve? Que está apantallando, no sé cómo lo hace, pero eso tiene que arder. Entonces, lo que encuentro cuando vienen esos reavivamientos han sido muy asociados con una conciencia renovada y aumentada de la santidad de Dios, acompañada de la convicción de pecado. En su santidad, Dios proveyó la salida para el pecado. Cuando estamos delante de su santidad y convicción de pecado y la posibilidad de resolverlo. La posibilidad, porque Él habita en la santidad y en el quebrantado de corazón y humilde de espíritu, y le sana y le liberta y le levanta con poder.
Hechos de los Apóstoles. Hombres llenos del poder de Dios dieron vuelta a aquella generación. Hermano, Dios está llamándonos a santidad, porque es la única manera que nosotros podremos avanzar en la victoria, ganar las almas para el Señor, rescatarle las almas al diablo. Olvídese de ninguna otra cosa. Ese es el objetivo de Dios. Jesús vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida y vida eterna. Él está extendiendo sus manos diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo soy el que les doy descanso. Aleluya. Bueno, vení acá. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, yo habito la eternidad. Yo habito la santidad, lo alto, lo más alto. Pero también voy al que está quebrantado de corazón y a un humilde de espíritu. A ese manifestaré mi santidad, para que reconozcas su necesidad, veas la realidad de su vida, entre en la santidad de Dios y entonces, hermano, sea esa prenda de victoria para Cristo el Señor. Aleluya. Póngase usted de pie. Aleluya. Aleluya. Santo, dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. Su santidad. Si no te confrontas con la santidad de Dios, hermano, es necesario en el nombre de Jesús. Señor, me doy cuenta que soy un pecador y habito en medio de pueblo pecador. Que no te halle el Señor. Hermano amado, que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Pero tenemos que estar en esa condición, hermano. Es posible porque Cristo murió en la cruz para rescatarnos. ¿Cómo llegábamos a esa santidad de Dios? Era imposible, pero Cristo en nosotros. La presencia de Cristo debe conmover tu vida, debe quebrantar tu vida en el nombre de Jesús y estar listo para ganar a los perdidos, a los que están sin esperanza, a los que se van al infierno, hermano, sin esperanza. Oh, ten piedad, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Se ha quebrantado tu corazón en la presencia del Señor. Aleluya. Padre mío, mi alma te alaba. Oh, perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos. Tú eres santo, santo, santo. ¿Quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos, el de corazón puro, el que no es vanidoso, el que no es altivo. Aleluya. Cada uno confróntese consigo mismo, con la santidad de Dios. Ahí está, Padre, 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 en el nombre de Jesús. Nos quebrantamos en tu presencia. Usted hable con el Señor, vea, está en la santidad de Dios. Es usted y Dios. Usted y Dios, usted y Dios, santo, santo, santo. ¿En cuántas cosas nos metemos
en las computadoras, en los celulares. Hoy Dios está hablando. Él dio instrucciones precisas para nosotros, hermanos, que no nos tenemos que rendir a esos dioses. Esos son los dioses de este tiempo. Serán valientes de cerrar sus computadoras. Serán valientes. ¡Ay, tuvimos éxitos! Que tu nombre esté en el libro de la vida, hermano. Señor, con quebranto de corazón. ¿Quién irá? Envíame a mí. Muy bien. Voy a tocar tus labios. Porque en medio de una generación perversa, en medio de los tiempos difíciles, atractivos, yo soy distinto. Yo soy otro. Porque tu santidad, Señor, ha quebrantado mi corazón, mi vida. Oro por los jóvenes, Señor. Se han apartado, cortados, distintos en tu santidad. Oro por los ancianos, oro por los adultos, oro por las mujeres, oro por los varones, oro por los jóvenes, por los niños, en el nombre poderoso de Jesús. Pueda yo decir: sí, Señor, estoy listo. Y Dios toca tus labios y Dios toca tu vida. Aleluya, aleluya. Aleluya. Padre, bendice a mis hermanos en esta noche. Clamo que la unción del Santo, Señor, tu Espíritu que es santo, les motive en esta noche. Tu Espíritu que es santo avive los corazones en esta noche. Tu Espíritu que es santo, Señor, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Reciba usted de Dios ahora. El Espíritu de Dios esté sobre usted. Pida al Señor, pídale al Señor. Quebranta mi vida, Señor. Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Tú eres santo, santo. Te bendigo, hermano, te bendigo. Te bendigo, te bendigo. Recibe de Dios. Recibe ahora ese toque poderoso de la mano de Dios. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe su mano. Recibe su toque poderoso. Recíbelo ahora. En el nombre de Jesús. Recibe a Jesús. Recíbelo en tu corazón ahora una vez más. Dile: perdona mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí, Señor. Y por ese acto tan trascendente, Señor, yo puedo ser libre. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. Espíritu Santo, muévete con poder. Muévete, Espíritu Santo. Tú eres Dios, tú eres santo.